la Pascua indígena. Es la fiesta principal entre los indígenas. Por favor, ponlo siempre en tu mente para que pasito a pasito nosotros nos vayamos metiendo en esto. Obviamente todos estos complementos ustedes los tienen que ir regulando, juzgando y interconectando, y se darán cuenta ahora sí por qué es clave de la inculturación que hace Santa María de Guadalupe, como me di cuenta yo. Fíjate, este es un anónimo del Códice Ramírez. Estamos hablando de una fuente histórica del siglo XVI. En la fiesta de Huitzilopochtli, del Sol, a los trozos de masa llamaban los huesos y carne de Huitzilopochtli. Con razón esa cercanía como de comunión. Acabada pues la ceremonia, dicen en el siglo XVI, y bendición de aquellos trozos de masa en figura de huesos y carne del ídolo, en cuyo nombre eran reverenciados y honrados con la misma veneración y acatamiento que nosotros reverenciamos al Santísimo Sacramento del altar. ¡Qué barbaridad! Esto lo escribieron en el siglo XVI, porque se dan cuenta de la cercanía. Te vuelvo a repetir, en ellos no está el ver la inculturación del evangelio, tomar lo bueno, semillas del verbo, no está eso, sino que ven la cercanía con respecto al Santísimo Sacramento del altar, que más bien en su mente está lo que dice el italiano este comentarista que vimos. Quizás que fue Satanás quien impuso esto para que lo adoraran a él. O sea, esto fue una desviación que Satanás quiso. Esa fue su manera de interpretarlo. Luego dice acá, la fiesta representaba, este es de nuevo Gabriel Henrik, la fiesta representaba un momento social y político de extrema importancia para todo el pueblo mexica, llamado a comulgar el cuerpo de Huitzilopochtli y renovando así el vínculo paternal que tenía con su dios patrono. Perdón, vínculo parental, perdón, lo leí mal. Y renovando así el vínculo parental que tenía con su dios patrono. Imagínate tú, era una relación con Dios. ¿Qué culturas tan distintas, verdad? Y sin embargo, lo estamos viendo a lo profundo, qué culturas tan cercanas. Pero ¿quién podía resolver todo este asunto? Porque los franciscanos no tenían idea. Simplemente todo esto había sido como desviaciones. ¿Sabes qué otra idea sacaron? Posiblemente aquí se perdió algún apóstol de Jesús, les dio una embarrada de catecismo y ellos desviaron todo para con el demonio, con estas idolatrías. O sea, de plano era el demonio. No captaban que Dios ya había sembrado todo esto, pero había que tener ese de inculturación perfecta que hace Santa María de Guadalupe. Exactamente. Seguimos. Fray Diego Durán, este fraile dominico, desde niño siempre convivió con los indígenas. Por eso sabe perfectamente náhuatl, pero también bebió de su cultura. Sin embargo, no era tan, ¿cómo te diré? No era tan como misericordioso con los indígenas, no. Hablaba duro, así como todo español, ¿verdad? Así hablaba, a pesar de que él de niño jugaba con los niños indígenas. Dice Fray Diego Durán, nos informa. Íbanse a desnudar, y los sacerdotes y dignidades del templo tomaban el ídolo de masa y desnudándole aquellos aderezos que tenía, se ve que lo adornaban y todo, y así a él como a los trozos que estaban consagrados, lo dice Diego Durán, en huesos y carne suya, hacían los muchos pedacitos, y empezando desde los mayores, los comulgaban con ellos a todo el pueblo, chicos y grandes, hombres y mujeres, viejos y niños, y recibíanlo con tanta reverencia y temor y alegría, más que era cosa de admiración, diciendo que comían la carne y huesos de Dios, teniéndose por indignos de ello. Los que tenían enfermos pedían para ellos y se lo llevaban con mucha reverencia y veneración. Todos los que comulgaban quedaban obligados a dar diezmo de aquella semilla, o sea, amaranto, de que se hacía aquella masa para carne y huesos de aquel Dios.
Caray, uno como si estuviera presenciando precisamente la comunión en cualquier templo, en cualquier santuario católico. Esto había sembrado Dios, esto. Después ellos, claro, todo esto lo veían, nosotros necesitamos darle a este Dios nuestra carne, nuestra sangre, hay que ir por prisioneros para darlos en sacrificio humano. Y todo esto, ¿verdad? Que para los franciscanos, pues es esta idolatría satánica, sin más, ¿verdad? Terrible. Yo me quedo asombrado de todo esto, pero hay más, hay más. Fíjate cómo te estoy poniendo un montón de documentos históricos para que nosotros vayamos conjuntando toda esta idea, toda esta verdad de la Virgen de Guadalupe, con ojos de la Virgen de Guadalupe, por supuesto, pero es importante que tú tengas todas estas fuentes históricas. Mira, aquí de plano, puse la fotografía del libro, porque es algo así como que no me lo vas a creer, ¿verdad? Dice, todo lo anterior es lo mismo que contiene el documento del siglo XVI llamado Códice Ramírez. También, igual que digo Durán, u origen de los mexicanos, fíjate. Dice, concluidas las ceremonias, bailes, sacrificios, íbanse a desnudar y los sacerdotes y dignidades del templo tomaban el ídolo de masa y desnudábanlo de aquellos aderezos que tenía y así a él como a los trozos que estaban consagrados hacían muchos pedacitos y comenzaron desde los mayores, comulgaban con ellos, a todo el pueblo, chicos y grandes, hombres y mujeres, viejos y niños, recibíanle con tanta reverencia, temor y lágrimas, que ponían admiración diciendo que comían la carne y huesos de Dios, teniéndose por indigno de ellos. Los que tenían enfermo pedían para él y llevábanselo con mucha reverencia y veneración. Todos los que comulgaban quedaban obligados a dar el diezmo de aquella semilla de que se hacía el ídolo. Acabada la solemnidad de la comunión, así le llamaban, se subía un viejo de mucha autoridad y a voz alta predicaba su ley y ceremonias. Entre ellos, ojo, los 10 mandamientos que nosotros somos obligados a guardar. Ahora hasta catequesis. Comunión y catequesis. ¿Qué te parece? No, es algo verdaderamente impresionante. Aquí está Fray Toribio de Benavente Motolinia, decía, en muchas de sus fiestas tenían costumbre hacer bollos, panes de masa, y estos de muchas maneras que casi usaban de ellos en lugar de comunión de aquel Dios cuya fiesta hacían. Así que todo mundo, este es un franciscano, el otro es un dominico, luego el anónimo, etcétera, etcétera. O sea, que se hayan copiado pues, posiblemente y todo esto, ya lo veríamos con más detenimiento cada una de las fuentes. Pero caray, todas las fuentes hablan de lo mismo, de que piensan que es como una comunión, exactamente como aquel italiano que le puso allá en el códice su referencia, ahora sí que su comentario, y dice, yo creo que el diablo los impulsó a hacer esto para ser adorado como el verdadero Dios. Por eso, te fijaste, Diego Durán y demás, Dios se escribe con minúscula, porque no es el verdadero Dios. Esto hacían con su ídolo. Imagínate, es algo impresionante. ¿Y cuándo se daba todo esto? El 12 de diciembre de 1531. Entonces empiezas a entender más y más por qué la Virgen de Guadalupe se apareció exactamente del 9 al 12 de diciembre. Sigo, para el investigador Gabriel Henry, según Durán, ya lo habíamos visto en cierta parte, dice, se rociaba la imagen de Huitzilopochtli con la sangre de los sacrificados. ¿Ves? O sea, eso que hacían con esta semilla de bledo que le llamaban, o nosotros lo llamamos alegría o amaranto, ¿verdad? Lo bendecían, pero con sangre de sacrificados. Aquí es donde este desvío, pues en las tinieblas andaban los indígenas y este sacrificio humano
Pues lógicamente los franciscanos de aquel siglo, pues esto es demoníaco, ¿verdad? Evidentemente, pero fíjate, seguimos más. Por favor, vayan entendiendo, vayan tomando las semillas del verbo, lo bueno y verdadero, solamente, fíjate, se rociaba la imagen de Huitzilopochtli con la sangre de los sacrificados. De sus pedazos comían solo algunas personas principales, mientras de los 400 huesos y carne que habían confeccionado las sirvientas del templo comía todo el pueblo. O sea, era un comerse, una comunión, ¿verdad? A ese Dios. Y esto de sirvientas del templo, pues le suena como monjitas, pero estamos hablando de las indígenas. Resultaba muy interesante e importante ir a la fuente, el escrito de Fray Diego Durán, y reflexionar todo lo que se realizaba en el tiempo de la fiesta de Panquetzalistli, que era la fiesta de Huitzilopochtli, Dios del Sol. ¿Verdad que está interesantísimo? Interesantísimo. Ahora vas entendiendo cómo la Virgen de Guadalupe, lo voy a decir con mis palabras, les va a dar la fiesta verdadera de Pascua, la Pascua florida, que es su Hijo Jesucristo, quien les da de su cuerpo y de su carne, el verdadero Dios y Señor. Se ha entregado a todos nosotros y nos ha entregado sus mandamientos, que se resumen en amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, y al prójimo como a uno mismo. Y es el verdaderísimo Dios por quien se vive, que nos da su cuerpo y su sangre para comulgar, para tenerlo en nuestra alma, en nuestro corazón. Pero falta, todavía falta. Esto está interesantísimo. ¿Pero qué crees? Ya se acabó el tiempo. Esperemos que para el próximo mes podamos continuar, porque hay más, mucho más. Ha sido un estudio que no ha terminado, ¿eh? He terminado el libro, ahí se los enseñé la vez pasada. Ustedes pueden verlo y pueden ver todo esto que estamos comentando también. Pero hay más, y sigue y sigue y sigue confirmando todo esto. Que Dios los bendiga siempre. Que Santa María de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas, y que a través de ella tengamos precisamente la Pascua verdadera, la Pascua florida de Jesucristo nuestro Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive, y gracias a Él, a su cuerpo, a su sangre, nosotros vivimos y estamos hechos para vivir eternamente. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y nos vemos en el próximo programa.